La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche de 29 de noviembre del año 2022. Estamos prácticamente cerrando ya el mes de noviembre. Esta es la última transmisión del mes de noviembre y les damos, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy martes 29 de noviembre. Gracias por su compañía. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez Arzate y repito, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo, les damos la más cordial bienvenida, deseándoles además la mejor de las noches, sobre todo en un perfecto estado de salud, en todos los sentidos, física, emocional, psicológica y por supuesto espiritualmente. Gracias y vamos a continuar con este tema de interés general que se llama el campo de batalla de los instintos. Y bueno, pues primero que nada vamos a mencionar algunas cosas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y nos encontramos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5. También les recuerdo que seguimos con actividades del Grupo Samadhi. Estamos sesionando los días lunes, miércoles y jueves alrededor de las 8:30 de la noche y estamos terminando más o menos a las 10:15. Entonces vamos a continuar con las actividades normales. Si no me equivoco, no se nos cruza ninguna festividad en esos días, ¿no? Realmente las festividades que normalmente como cultura compartimos van a ser en fines de semana. Entonces las actividades del Grupo Samadhi continuarán en sus días y horarios habituales, que serán, repito, lunes, miércoles y jueves. Les recuerdo también que tenemos programas en vivo los días martes, miércoles y domingo y viernes. Martes y viernes alrededor de las 9:30 de la noche. Y los miércoles están sesionando o están estudiando algunos temas junto con nosotros, nuestros amigos Charlie y César, en punto de las 7, Charlie. Están siendo a las 7 de la noche, los días miércoles, y ahorita están viendo el tema de dinámica familiar. Ya terminaron dinámica familiar. ¿Cuál es el tema de mañana? Bueno, más tarde les avisará Charlie en el flyer, en la página de Radio Humanismo. Y también el próximo viernes, junto con mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., un servidor, estaremos sesionando junto con ustedes con el tema de adicciones. ¿Qué son las adicciones? Es un tema que ha estado recibiendo muy buenos comentarios, sobre todo porque, bueno, creo que es un tema de interés general también, el cómo se están moviendo las adicciones en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y bueno, yo me atrevería a decir que a nivel global. Entonces, bueno, les estamos compartiendo nuestro punto de vista. Y perdón, los martes estamos ahorita viendo, repito, el tema de el campo de batalla de los instintos. Y bueno, la invitación y la sugerencia es la misma de siempre. Quédate con lo que te sirva, lo que no, deja lo que fluya, o también punto de vista personal, o guárdalo para después. La vida es cambiante, nuestra humanidad es así, es parte de nuestra naturaleza, nuestra vida humana es cambiante, es dinámica. Entonces tal vez alguna información pues después nos pueda llevar a la reflexión en algo, nos pueda servir para algo, valga la redundancia. Entonces vamos a continuar con este tema que realmente es algo que se estudia mucho en lo que es el programa de los 12 pasos, sobre todo en el cuarto paso. El cuarto paso como tal hace mención de lo que es el campo de batalla de los instintos, y la semana pasada, bueno, pues dimos nuestro punto de vista también. Les recuerdo también que para las personas que quieran darle una revisada a los temas que estamos transmitiendo aquí en la página de Radio Humanismo, pueden accesar a ellos
unas horas después en lo que es el canal de YouTube, que lleva el mismo nombre que la página de Facebook, pero es en el canal de YouTube que se llama Radio Humanismo 4 y 5. Entonces los invitamos como en cada programa les hacemos mención, los invitamos a que se suscriban y que también le activen la campanita para que les esté avisando cuando esté nuestro amigo Charlie subiendo el programa, o incluso programas anteriores. En algunos de ellos estuvo mi padre, el doctor Roberto Gutiérrez Valdés. Dejó muchas conferencias, compartimientos y también programas precisamente de Radio Humanismo 4 y 5, que ya vamos a arribar primeramente Dios a nuestro 14º aniversario. Entonces hay mucho material y que se está subiendo de manera constante. Entonces bueno, pues ahí está la invitación a que se suscriban también al canal. Y bueno, pues voy a darle la bienvenida también a mi amigo Charlie, mejor conocido, repito, por su nombre de batalla como Carlos SR Contigo, y que siempre está aquí apoyándonos y también compartiendo su punto de vista sobre los temas en cuestión. Entonces, buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, muchísimas gracias Padrino por el tiempo, la compañía, la amistad y por regalarnos parte de tu conocimiento. Bienvenidos a todos y gracias por integrarse a las sesiones, esperando sea de utilidad también para ustedes. Y ya como mencionabas, la invitación ya está abierta al grupo Samadhi, que sesiona días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30, a las transmisiones de los martes, miércoles y viernes, y también a conocer un nuevo modelo en cuestión de rehabilitación, en cuestión de las adicciones. Hay terapias familiares los días sábados de 1 a 3, están abiertas al público en general y por supuesto son bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente noche. Gracias, Charlie, gracias. Pues ahí está también el aviso de, obviamente, los servicios que ofrece la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, C como un todo. Y bueno, realmente el trabajo está unificado entre lo que es la clínica, la estación de Radio Humanismo y también el grupo Samadhi. Entonces, bueno, pues ahí están los avisos. Y mañana Charlie y César nos compartirán su punto de vista sobre algún tema de interés general. Y también Charlie ya está manejando algunos temas de Al-Anon, entonces pues también les estaremos informando. Es un chiste local, ya después se los platicaré. Entonces bueno, ahí están los avisos. Y pues continuamos con el tema. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el campo de batalla de los instintos, un tema que desde hace muchos años la realidad es que captó mi atención, sobre todo porque es común que sobre todo en lo que es las sesiones de preparación para hacer el trabajo de inventario y de catarsis, inventario de la personalidad y catarsis, que es parte de los 5 conceptos básicos que maneja el programa de los 12 pasos, que originalmente se estructuró, como ustedes saben, para los alcohólicos, para la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, posteriormente la realidad es que se empezó también a manejar el programa de los 12 pasos, pues yo me atrevería a decir que casi en cualquier condición humana que raye en algún desajuste o en alguna alteración de la personalidad. La realidad es que es un programa, el programa de los 12 pasos es un programa tan noble, tan maravilloso y tan rico, no exagero al decirlo, que puede ser realmente aplicable a cualquier condición humana. Es más, se puede incluso el programa de los 12 pasos adoptar como una guía positiva para vivir. Los principios del programa de los 12 pasos son universales, y no lo digo yo, lo decía el escritor, el creador de los 12 pasos. Aunque de repente algunos se quieren adjudicar algunas cosas, la realidad es que los principios son universales, incluso son principios universales filosóficamente hablando. O sea, muchas cosas vienen incluso desde la filosofía primitiva, tanto en lo que son las culturas grecolatinas como también en otro tipo de culturas. O sea, realmente es un programa muy, muy rico y que se puede aplicar prácticamente a cualquier desajuste de la personalidad. Algunas personas tal vez la primera vez que escuchen esto, pero solamente hay un tipo de patología en donde no se pueden aplicar los 12 pasos, o la terapia grupal, que son las psicopatías y las sociopatías.
Porque cuando las personas compartimos la terapia grupal basado en los principios de los 12 pasos, se da un fenómeno maravilloso, que es que compartimos un puente de comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Decían algunos escritos muy primitivos dentro de lo que es el programa de los 12 pasos, que un día se dio la maravilla de que cuando dos alcohólicos se reunían para hablar de alcoholismo, la maravilla o el milagro se dio que el fenómeno o el resultado es dejar de beber. O sea, esa fue la paradoja, ¿no? O sea, dos alcohólicos o más hablando de alcoholismo con la finalidad de dejar de beber, no para beber. Y esto ha sido aplicable prácticamente a cualquier condición, vuelvo a decirlo, de desajuste de la personalidad o alteración de la persona, con excepción, repito, de lo que son las sociopatías y las psicopatías. Y esto, obviamente, se descubrió, o lo que se descubrió fue que cuando en las sociopatías y psicopatías se trabaja a nivel grupal, el fenómeno es el opuesto, porque en vez de generar un puente de comprensión, más bien como que se activa la obsesión por determinadas conductas, es decir, en palabras llanas, se dan ideas, ¿no? O sea, de cómo llevar a cabo ciertas conductas, a diferencia de la mayoría de los desajustes, en donde realmente se genera el puente de comprensión y se dan resultados maravillosos, no exagero al decirlo. Entonces, pues ahí está una referencia más. Y les decía, a mí siempre me generó mucho interés el tema de lo que es el campo de batalla de los instintos, porque surge una fuente en lo personal, y sé que compartirán algunas personas el punto de vista, surge una fuente bastante explicativa, bastante clara, sobre cuáles pueden ser algunas de las causas de lo que son las conductas compulsivas, o sea, el origen de muchas de las conductas compulsivas. El cuarto paso, algo que señala, es que cuando un ser humano vive con un campo de batalla de sus propios instintos, difícilmente, bueno, el texto dice, nunca tendrá tranquilidad. Esa es la verdad. O sea, el desajuste de los instintos obviamente genera un desajuste masivo en la vida del ser humano. Obviamente es me permito decirlo en este caso, haciéndome responsable, es una idea propia en este sentido, o sea, como lo estoy manifestando. Yo hablaba la sesión anterior, o hablábamos como comunidad, como equipo de trabajo, hablábamos de que obviamente hay algo que se llama equilibrio de las especies. Esto se basa en que una especie animal, mientras más instintiva se presente ante la realidad, menos racional también va a ser, y a la inversa, una especie mientras más racional es, menos instintivamente se presenta. ¿Cuál es el caso del ser humano? No existe una especie animal con una facultad de raciocinio más grande que la del ser humano, o más evolucionada que nuestra propia especie. Realmente eso es lo que nos distingue como miembros de la especie a la que pertenecemos. O sea, la facultad racional que tenemos. Nuestra corteza cerebral, algunos estudiosos, yo comparto el punto de vista, he tenido la oportunidad, el regalo de la vida, de incursionar dentro de lo que es mi profesión, sobre todo mucho en lo que son las áreas biológicas de la psicología. Realmente se le conoce como las bases biológicas de la conducta. Y de verdad que es impresionante, es impresionante la facultad que tiene nuestra corteza cerebral. En comparación, hay algunos esquemas muy explicativos de la comparación que se hace, por ejemplo, entre algunas especies animales y el ser humano en cuestión de corteza cerebral.
Por ejemplo, hay un esquema en donde se ve la corteza cerebral de un roedor, de un ratón, vamos. El tamaño de la corteza cerebral de un roedor es muy similar al tamaño de lo que es el cerebelo. El cerebelo, como ustedes saben, se encarga mucho de lo que son condiciones de equilibrio, de motricidad, sobre todo la motricidad fina. Y cuando vemos algunas especies animales, es impresionante la motricidad fina que manejan, ¿eh? O sea, un roedor puede caminar, o puede correr más bien, por un alambre, ¿no? Y no dudo que algunos seres humanos estén muy evolucionados en cuestión motriz, o de motricidad fina, pero la mayoría no podemos hacer algo así, o realmente no se tiene esa destreza. Precisamente esas especies, algunos roedores, felinos, incluso algunos cánidos, tienen esas facultades. Su corteza cerebral es, en cuestión de tamaño, en algunas especies es muy similar al tamaño de su cerebelo. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos esquemas se puede ver con total claridad el tamaño de la corteza cerebral del ser humano es mucho, pero mucho más grande, por ejemplo, que lo que es la estructura del cerebelo. O sea, si bien es cierto que podemos los seres humanos afinar ciertas áreas de nuestra motricidad, en realidad lo que predomina es la facultad racional que tenemos. O sea, la corteza cerebral, que obviamente no nada más se encarga de facultades racionales, sino también, por ejemplo, de lo que a los lóbulos parietales se le conoce como las áreas somatosensoriales. Nuestros lóbulos parietales son los que nos permiten tener una traducción de los estímulos, sobre todo de estímulos externos, y tener una traducción a nivel de sensaciones. De eso se encargan en gran medida los lóbulos parietales. El lóbulo occipital o los lóbulos occipitales se encargan en gran medida de lo que son las facultades visuales. Los lóbulos temporales están muy asociados a lo que son funciones evaluativas, facultades auditivas. Sin embargo, los lóbulos frontales son los que se encargan de lo que es la traducción de la información de los otros lóbulos. O sea, es en donde se concentra la información de los otros lóbulos, y los lóbulos frontales tienen unas facultades impresionantes. Por ejemplo, lo que son facultades de traducción de comportamiento social. En los lóbulos frontales, como ustedes lo saben, es en donde se encuentra lo que son, por ejemplo, propiedades morales, de conducta. O sea, mis lóbulos frontales, o mi lóbulo frontal, como también se le conoce, es quien se encarga de hacer una traducción coherente de la realidad. O sea, mis lóbulos frontales son los encargados de decirme esto va o no va, esto es funcional o no lo es, tu comportamiento está siendo saludable o no. Por eso, obviamente, cuando una persona se encuentra intoxicada, me permito llamarle así, por ejemplo, alcoholizada, pues por eso obviamente la conducta es errática. Digo, estoy mencionando el alcoholismo, pero puede ser un sinfín de sustancias, o incluso de propiedades de otros recursos de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo ahora que está muy de moda, porque parece parecer una moda, que la gente va y consume ciertas cosas que dicen es que es de orden natural. Hace rato veía una publicación en donde a aquellos que le llamamos droga a la ayahuasca ya nos llaman ignorantes. O sea, ahora resulta que somos ignorantes los que tenemos el conocimiento. Quiero aclararlo, tenemos el conocimiento científico, sabemos cómo opera la bioquímica del cerebro, y además tenemos conocimiento sobre lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología del cerebro. Y no exagero al decirlo, ni es un comentario pedante. O sea, perdón, algunas personas nos hemos preparado profesionalmente para entender cómo opera la bioquímica del cerebro humano. Pero entonces ahora el no estar de acuerdo con un consumo de sustancias psicodélicas, ahora nos tildan de ignorantes algunas personas. Perdón, me da la impresión de que es al revés.
Y hablo por mí y por muchas personas que sostenemos que esto es obviamente una forma de drogadicción. Y muchas personas somos profesionales en cuestión de salud mental. Y yo siempre he dicho, yo soy miembro de un programa, yo soy compañero de grupo, pero también soy profesional de la salud mental, igual que mis compañeros del equipo de radiohumanismo. Y eso nos permite sustentar lo que estamos diciendo. Y entonces, cuando una persona comprende desde lo que es el aspecto bioquímico, qué es lo que ocurre, entonces obviamente podemos entender por qué hay quien dice, es que yo sané. No, güey, estás alucinando, ¿eh? Perdón, en lo que es la salud mental, perdón, pero los atajos no existen, ¿eh? Porque entonces todo lo que trata sobre lo que es el psicoanálisis, autoanálisis o cualquier tipo de técnica terapéutica, entonces ya es desaprobado. Cuando en realidad la persona lo que se está vendiendo son espejitos. Una característica que tienen esas sustancias es que actúan antinaturalmente dentro de lo que son las propiedades y facultades que tiene nuestra maravillosa mente humana. Los mecanismos de defensa no son ni capricho de la naturaleza, ni alguien los puso a lo pendejo en nuestra naturaleza, perdón por la expresión, pero esa es la realidad. Los mecanismos de defensa, esa es su función, proteger a la mente, sobre todo de eventos traumáticos o información que no está facultada aún para procesar de forma consciente. Y entonces quien dice es que yo potencialicé un recuerdo y me fue maravillosamente. Sí, pregúntale al que potencializó un recuerdo de un abuso sexual que no había visto porque su mente no estaba preparada, o un evento traumático porque su mente no estaba preparada. Y yo no soy ni abogado del diablo, ni mucho menos. Hay gente que se ha suicidado después de ese tipo de prácticas. O que tienen que llegar a tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico, porque los niveles de ansiedad y de angustia que empiezan a experienciar son verdaderamente de pronóstico reservado, ¿eh? En el desarrollo humano los atajos no existen. Y mi mente me va a permitir ver cuando esté preparado para hacerlo. Y entonces, si yo le meto a mi sistema nervioso una sustancia psicodélica o un estimulante o un un depresor del sistema nervioso o un opiáceo, no lo sé, por supuesto que mis lóbulos frontales se van a ver alterados. ¿Sí? Y de repente hay personas que dicen, es que hace más daño el cigarro. Perdón, no digan pendejadas. El cigarro no es saludable, pero yo nunca he visto a mis ancestros por fumarme un cigarro, ¿eh? O sea, es importante hablar las cosas como son. Se está haciendo una desinformación increíblemente fuerte sobre lo que bioquímicamente muchos seres humanos le están haciendo en su cerebro. Y aquí la cuestión es, mi cerebro es el encargado, o sea, mi corteza cerebral, en este caso mis lóbulos frontales, son los encargados incluso de regular lo que es la manifestación de mis pulsiones naturales llamadas instintos. Mis instintos, obviamente, yo estoy convencido, mis instintos son dones naturales. Si el instinto sexual no existiese, de entrada la procreación y la perpetuación de la especie humana no se daría. Si no existiese un instinto material, entonces lo que es la tendencia a la obtención no sería posible. Todos los seres humanos sentimos la necesidad de algo propio, o sea, de algo que nos pertenezca. El instinto material no tiene nada más que ver con el aspecto monetario, tiene que ver también con esa condición natural a sentir que algo me pertenece, tiene que ver hasta con el egoísmo inteligente. Por eso a Charlie yo le digo que es mi amigo, pero no en un sentido de obtención neurótica, no. ¿Por qué digo que es mi amigo? Porque lo siento parte de mí. Decía Alberto Cortés, porque lo que amamos lo sentimos nuestro. Por eso digo, mis hijos, mi esposa. Por cierto, mañana cumplimos 20 años juntos.
Gracias, Charlie. Y por eso digo, es mi esposa, o sea, es mi pareja. ¿Por qué? Porque me pertenece, no porque la siento parte de mí. Porque es parte de mi realidad, porque es parte de un proyecto, porque es parte obviamente de una condición de comunión. Si el instinto material no existiese, entonces los seres humanos de entrada difícilmente haríamos, perdón, cierto nivel de vínculo, ¿no? ¿Sí? Es una condición natural en la vida del ser humano, o sea, el sentir que algo es mío. Pero yo estoy convencido de algo, la mayoría de las personas en recuperación, si de algo adolecemos, es del instinto social. El instinto social determina en gran medida las manifestaciones también de los instintos naturales del ser humano. Hay personas que no se sintieron pertenecidas a algo, y entonces hay muchas personas que buscan soluciones mágicas. Hay personas que dicen, es que estoy sanando tal cosa, sí, pero no, pero las experiencias cumbre en las experiencias cumbre no es necesario que te tragues nada. Más bien es necesario que dejes de tragarte lo que se ha reprimido, perdón por la expresión. Hay quien dice, es que estoy sanando mi linaje materno, ¿por qué mejor no vas y hablas con tu madre? O sea, es más, hay quien dice, bueno, pero es que mis padres ya no están físicamente aquí, para eso tenemos también un filtro espiritual. Mucha de la sanación que el ser humano lleva a cabo se da a través de lo que son lazos o comuniones espirituales. O sea, yo puedo sanar con mis ancestros desde un filtro espiritual. Alguien dice, ¿esto es posible? A título personal no involucro a nadie, pero yo concibo que sí. O sea, yo pertenezco a un linaje, yo pertenezco a un clan, y desde una perspectiva espiritual, incluso yo tengo el derecho a solicitar permiso a mis ancestros de modificar la historia. Tengo derecho a renunciar a ciertas áreas de mi sistema original, pero también a ofrendar a mi sistema original desde una perspectiva de sanación. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? El ser humano es un ser holístico. Estamos conformados por un todo. Y esto no es una idea mía, porque de repente hay quien dice, ya creamos tal taller. Güey, esto existe desde hace muchísimos años. Estos principios son universales y vienen desde, tienen más de 2.800, 2.700 años de edad, en donde el ser humano se concibe como un ser holístico. Con otras palabras, tal vez, pero el ser humano está conformado por cuerpo, mente y espíritu. Y hay quien dice, es que estoy bien espiritualmente, sí, pero también necesitas estar bien físicamente. Hace 2 semanas les comentaba, yo me sentí muy mal de las vías respiratorias. Y entonces, espiritualmente estaba bien, sí, pero si yo físicamente no estaba bien, no podía producir. O sea, el punto es que no podía producir. Hay quien dice, lo más importante es la base espiritual. Yo creo que todas son igualmente importantes. Porque yo difícilmente puedo desarrollar un tema si tengo una migraña terrible, si tengo un dolor de estómago que no me deja en paz. De la misma forma puedo estar aparentemente bien físicamente, pero si emocional, psicológica y espiritualmente no me encuentro en orden, obviamente también mi cuerpo lo va a representar. Aquí la cuestión es, a veces a los instintos se les ha visto como algo como algo fuera de orden. No, los instintos es en gran medida lo que nos permite filtrar la realidad. Lo que pasa es que me da la impresión de que a veces, por medio de lo que es la desacreditación de la verdadera función de los instintos,
hay quien se arraiga a algo, por ejemplo, a creencias limitantes. A mí me sigue sorprendiendo cómo en algunos lugares malbaratan lo que es el aspecto sexual del ser humano. El aspecto sexual es un don maravilloso que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Pareciera que mientras más culpa hay en algunos aspectos, entonces más avance hay, perdón. Yo lo he dicho muchas veces, yo jamás creeré, difícilmente voy a creer que por medio de la lesión psicológica, emocional o espiritual, un ser humano realmente pueda sanar. Y entonces de repente hay personas que le dicen, es que tu sexualidad es la que ha metido al diablo a tu vida, por favor. O sea, son perspectivas, me atrevo a decirlo, bien primitivas y cavernícolas, ¿no? ¿Por qué mejor no entender qué fue lo que pasó con mi sexualidad? Es más, la sexualidad con ciertas características o en ciertas áreas, ¿qué era lo que estaba demandando? ¿Qué era lo que estaba cubriendo? ¿Para qué ese vehículo en la vida del ser humano? O sea, cuando se manifiesta de determinada manera. O sea, a mí me sorprende que los manuales de diagnóstico de los trastornos mentales, ya a ciertas condiciones dentro de lo que es la expresión de la sexualidad, ya no se les concibe como una patología. O sea, la ciencia ya ha modificado su postura ante la sexualidad humana. Pero en algunos lugares, ¿qué nivel de resistencia existe todavía, no? ¿Sí? O sea, de repente es que la sexualidad es algo negativo. Perdón, yo no creo en un Dios perverso que haya creado eso para chingar a la especie humana. Más bien, si yo genero una base de autoentendimiento, pues también puedo entender y ser mucho más claro conmigo mismo del por qué y para qué de algunas de mis pulsiones, ¿no? ¿Sí? De repente hay quien dice, es que mi sexualidad se desbordó. Sí, pero hay una causa, o sea, se habla del descoyuntamiento de los instintos. Y entonces de repente hay quien dice, es que cuando se descoyuntó mi instinto sexual, sí, pero no se descoyuntó nada más porque sí. Y de repente las palabras, dice Robert Gagné, un teórico psicológico muy, muy reconocido dentro de lo que es el mundo de la psicología, dentro de lo que es el desarrollo infantil sobre todo, el desarrollo del ser humano sobre todo en bases muy, muy, muy primarias de su existencia. Dice él, las palabras son todo un paradigma. O sea, la palabra es una generalización. Y entonces de repente a la palabra descoyuntar se le da como que un filtro de perversidad, ¿no? No, descoyuntamiento es algo que se salió del lugar o de la zona en donde debiese estar. Lo decía yo en la sesión anterior, es como la palabra desmadre, ¿no? El término desmadre viene precisamente de lo que son las vías pluviales, o sea, de lo que son los ríos. Y entonces se decía que cuando se desmadraba un río era porque se salía del cauce madre. Hay personas que de repente dicen, es que mi instinto sexual se desmadró, o sea, se salió de cauce. Sí, pero hay una causa. Cuando la preparación para el trabajo de inventario de la personalidad y catarsis se ve desde un filtro de objetividad, se entiende mucho del por qué y para qué de algunas condiciones humanas, pero desde un filtro de objetividad. Es más, el descoyuntamiento de un instinto, ¿qué es lo que estaba sustentando? Traducción. De repente, ya dentro de un programa de recuperación, me doy cuenta de que mi instinto sexual estaba desbordado. Y entonces hay quien puede decir, es que tú sustituiste. No sustituí, es que siempre estuve bien pinche acomplejado. O sea, digo, es partir de una base, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que todo lo que viví en el plano sexual, por favor. O sea, no digo que sea el caso de todos.
Pero la mayoría de las personas que desarrollamos una adicción estábamos sumamente acomplejadas en el instinto sexual. De entrada yo crecí en una cultura y en una sociedad en donde los estereotipos son tremendísimos, ¿no? ¿Sí? O sea, yo crecí con complejo de feo y de prieto. Y estoy hablando de mí, ¿eh? Hay quien dice, no se te quitó, no, pero ya no estoy acomplejado. O sea, aquí la cuestión es, cuando un instinto se sale de cauce o de orden, una de las causas principales por las que puede suceder eso es porque mi nivel de autoestima estaba sumamente golpeado. Y no sé ustedes, pero yo crecí en una sociedad de consumo. Pero no nada más de consumo de sustancias, de consumo de ideas, de consumo de creencias limitantes. Y entonces, si mi nivel de autoestima se encontraba golpeado, obviamente había muchas cosas que muy probablemente una de las finalidades era la compensación. Pero de repente hay quien a eso le llama lujuria, ¿no? Ya ves que esa es una palabra, que es súper común, ¿no? Es que tu defecto es la lujuria, no. Lujurioso a lo mejor Calígula, ¿no? Nerón, ¿sí? Hay muchas personas que lo han manifestado. Yo lo que quería era sentirme pertenecido a algo. A lo mejor lo que deseaba realmente era un punto de contacto o de comunión. Pero aquí la pregunta es, ¿y si psicoemocionalmente no sabía la ruta? O sea, la sexualidad no se encuentra a nivel genital nada más, la sexualidad tiene que ver con las emociones. La sexualidad tiene que ver con el modelaje. De entrada, supongo que ustedes también, pero yo crezco en una cultura sumamente represiva a nivel sexual, en donde muchas veces el pensamiento es, no puedo tener una expresión de sexualidad con mi pareja, sobre todo si hay niños presentes. Estoy hablando de sexualidad, no de genitalidad, no de erotismo. Estoy hablando del cuántas personas realmente observaron una muestra de pareja, afectivamente hablando, entre sus padres. No sé si me estoy explicando, Charlita. El contacto, un abrazo, un beso. El abrazo, el beso. O sea, la expresión del amor de pareja. Hay personas que lo manifiestan. A mí me daba vergüenza tomar de la mano a mi pareja y caminar en algún lugar público así. Pues obviamente eso es estar madreado en el aspecto sexual, pero en cuestión de la sexualidad psicológica, en cuestión de la sexualidad emocional. O sea, la afectividad incluso de género, ¿no? O sea, cultural y socialmente hablando, la mujer puede ser expresiva en cuestión afectiva, pero muchos seres humanos varones tuvieron el aprendizaje de que, valga la redundancia, que el varón no. Alguien puede decir, no, yo no creo eso. Les pongo un ejemplo tal vez muy burdo, pero muy práctico. La mujer, incluso entre mujeres, es muy común el contacto físico. La mayoría de las mujeres que yo conozco se saludan de beso en la mejilla con otras mujeres, pero entre varones no. Si no es una cuestión de estigma social y cultural, no encuentro cómo llamarle. Es más, si a nivel social una mujer está consolando a otra, acariciándole el cabello, diciéndole palabras
palabras amorosas, porque a lo mejor una de ellas está en una crisis emocional, eso es bien visto. Pero si el Charlie y yo no salimos ahí al parque o aquí a la avenida principal de la colonia y el Charlie está llorando y yo lo estoy acariciando de su pelona, que anda igual que yo, pero él por gusto, y le estoy diciendo, ya Charlie, yo te quiero, tranquilo, todo va a estar bien, socialmente no se ve igual. Digo, la invitación es hablar de realidades. ¿Por qué los instintos muchas veces se descoyuntan? Por una condición de creencias limitantes. Habemos personas, varones, que hoy nos hemos dado permiso de ser afectivos físicamente hablando con otros varones. Yo a lo largo de estos años yo he sido muy afectivo con mi hijo varón. O sea, bueno, también obviamente con mi hija, pero hablando en este caso del varón. Hay personas que el contacto físico les genera mucho conflicto. Y no porque no haya una necesidad o un deseo, sino es una cuestión de creencias limitantes. Estoy hablando de fisicalidad basado en la afectividad. ¿Cuántas personas dentro de lo que es un programa, dentro de lo que es un trabajo de análisis de la personalidad y catarsis, muchas veces manifiestan, yo quería que mi padre me abrazara y me besara? ¿Sí? Pero es una condición que socialmente es muy golpeada. O sea, la sexualidad abarca muchas áreas. Hay personas que desconocen, incluso, hablando también de una forma general, desconocen muchas áreas de su propia sexualidad. Eso es algo sumamente común. Y tiene que ver con la ignorancia de cómo opera la sexualidad humana. Y la palabra, repito, es un paradigma. Muchas personas el término ignorancia incluso lo asocian con una incapacidad, con ausencia de elementos o incluso hasta con una condición de desaprobación. No. La ignorancia es la ausencia de conocimiento para poder hacerle frente a las necesidades que la vida me está demandando. Yo algo que he observado, la mayoría de las parejas que llegan a terapia, no digo que todas, pero es muy común que una de las bases es el tema de la sexualidad. Hay algunos datos muy importantes que ha dado, por ejemplo, el IMESEX, que es el Instituto Mexicano de Sexualidad, que hay muchos lugares que obviamente se maneja muy bien lo que es el tema de la sexualidad humana, pero el IMESEX es un centro sumamente reconocido. Y entonces de repente hay personas, porque yo lo he escuchado, o sea, no es una idea propia, yo lo he escuchado, personas que dicen, es que el sexo en la pareja no es lo más importante. No, ese es un cliché. El IMESEX ha hecho estudios muy profundos y muy serios. Y estadísticamente hablando, aproximadamente el 70% de la estabilidad en una relación de pareja se llama sexo. Y no estoy hablando precisamente de genitalidad, sino de la expresión de la sexualidad. La represión está a la orden del día en la especie humana, sobre todo en una cultura como la nuestra. Y el doctor Sigmund Freud, que obviamente es el padre de la psicología, muchos lo concebimos así, que era un hombre que desde un punto de vista personal estuvo muy adelantado a su época en cuestión teórica, porque además se le malinterpretó en muchos momentos. Él algo que constantemente argumentó fue la represión es la base sobre lo que se forma la neurosis en la vida del ser humano.
Hay quien dice, bueno, ¿y cómo lo trabajo? Infórmate. La información es poder. De repente hay quien dice, es que a mí no se me habló de sexualidad. Sí, pero la cadena no tiene por qué continuar. Hoy vivimos vivimos en un mundo en donde toda la información que hay en la red no nos la acabaríamos en 5 vidas. Con teclear una idea, que hay una cantidad de información impresionante, de todo tipo, ¿eh? En la red hay muchísima información increíblemente rica y también puede haber mucha desinformación. Esa es la realidad. O sea, vivimos en un mundo de polaridades. Sin embargo, yo estoy convencido que en determinadas áreas, como por ejemplo la sexualidad humana, el primer tratamiento necesita ser psicológico y emocional. Yo he conocido personas que me dicen, ¿cómo puedo hablar con mis hijos sobre sexualidad? Bueno, la primera es tener fuentes fidedignas de información, porque vuelvo a decirlo, la información es poder, y hay una máxima dentro de lo que es el tema de la comunicación humana. Con la información se toman decisiones, y si la información va a llegar distorsionada, a veces es mejor que no llegue. Si yo pretendo que la información llegue, ¿qué mejor que sea información realmente sustentada? O sea, por principio de cuentas. Pero yo creo que hay algo muy importante. Se llama inteligencia emocional. Hay personas que a mí me han preguntado, ¿cómo hablo con mis hijos sobre sexualidad? O sea, ya me he informado, ya tengo más conocimiento sobre lo que es sexualidad, pero no sé cómo hablar con ellos sobre sexualidad. Yo creo que una de las bases más importantes es la empatía. La pregunta que le hago a algunas personas a veces es, ¿cómo te hubiese sido funcional e incluso agradable que teniendo tú esa edad, alguien hubiese hablado de sexualidad contigo? Muchas personas dicen, sobre todo basado en una condición de aceptación y de respeto hacia mi persona, por supuesto. La condición de represión no es una buena, no es un buen negocio en la vida del ser humano. Sobre todo porque la información también es protección. El que a un ser humano se le diga, tú no preguntes, eso no garantiza que el ser humano no lo vaya a hacer. Y las personas cercanas a ti, los seres humanos que para ti son importantes, tú jamás vas a hacer algo con la intención de lesionarlos. Pero no te puedo garantizar que otros seres humanos vayan a hacer lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Yo ya les dije a mis hijos que cuando tengan sexo se cuiden. ¿Ya les dijiste cómo? O sea, ya hay una base explicativa del cómo, cuándo, por qué y para qué de las cosas. Hace algunos años se hizo una investigación muy seria sobre una postura que adoptaron muchos grupos de personas, que era el ni información, ni conductas, ni nada relacionado al sexo. Y por otro lado se investigó sobre las personas que recibieron una información sexual desde temprana edad. Los resultados fueron sumamente paradójicos de acuerdo al primer planteamiento. Las personas que recibieron información sobre la sexualidad empezaron una vida sexogenitalmente activa en promedio 4 o 5 años después que aquellos que no recibieron ninguna información y que su conducta o su relación estaba basada en la represión.
Dicen algunos viejos del programa, lo que se reprime se exacerba. Si yo tengo información, entonces voy a tener elementos, voy a tener seguridad y voy a tener poder personal. La ausencia de información y la represión no es la solución. Sobre todo porque vivimos hoy por hoy en un mundo en donde también hay mucha distorsión sobre la sexualidad humana. Porque así como te puedes encontrar fuentes muy ricas de información, también te puedes encontrar fuentes que venden una fantasía y una total desinformación sobre lo que es la verdadera condición de la sexualidad humana. La sexualidad es maravillosa, pero también con desinformación puede ser un arma de doble filo. Entonces, hay quien dice, ¿qué sucedió con mi instinto sexual? Pues es cuestión de rastrear. Pudo haber sido desinformación, pudo haber sido ausencia de información, pudo haber sido el encuentro con condiciones no óptimas para el desarrollo de la sexualidad. Una persona me decía hace algunos años, es que uno de mis hijos tuvo una información distorsionada de la sexualidad y era entendible que estaba muy preocupada esta persona. Me dice, ¿qué hago? Le digo, el chip no se le puede borrar, ¿eh? O sea, no existe una condición mágica como de te vamos a borrar el cassette, como decíamos en aquel entonces. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mostrarle el lado amable de la sexualidad. Porque la vida, obviamente, muchas veces es de opuestos. Y entonces podemos generar un potencial hacia algo propositivo o hacia algo destructivo. Pero si hay una base de represión, no es un buen negocio. Porque entonces no se va a generar muy probablemente una conducta basada en la asertividad y sobre todo en lo que es el plano de conciencia personal. Voy a mandar saludos para nuestros amigos que nos pusieron un mensajito. Gracias a todos los que están conectados, gracias por la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros. Pero voy a leer los mensajes que nos mandaron, voy a ser breve. Dice Sasa White, dice, buenas noches Ale, gracias por compartir una vez más tu tiempo y conocimiento, Dios los bendiga a todos. Gracias Güereja, mejor conocida como Darla del grupo Samadhi, gracias por estarnos acompañando. Mi amigo Ismael Cortés, compañero del grupo Samadhi también y muy buen amigo, junto con toda su familia, por supuesto. Dice, buenas noches, Alex, Charlie, a todos en cabina, listos para seguir en el aprendizaje. Atentamente, el Peters. Saludos, mi querido amigo Ismael Cortés y familia. Pati Nieto, mi querida amiga y compañera del grupo Samadhi, hoy tengo el gusto de que sea mi alumna en la universidad. Dice Pati Nieto, buenas noches, Alex, aquí presente para aprender. Buenas noches, Charlie. Gracias, Pati. Gracias por estarnos acompañando. Muy buena amiga ya de muchos años, mi querida Pati, excelente servidora en el grupo Samadhi. Monse Bulba Barrón dice, hola chicos, un gusto de escucharlos, gracias por lo que comparten y mil bendiciones. Gracias Monse, como siempre, gracias por la compañía y la amistad. Mi madre, la señora Emma Marta Arzate Kopka, dice, mi vida, buenas noches. Gracias madre, sabes que tú también eres uno de los grandes amores de mi vida. Gracias por todo, sobre todo por la vida, por la compañía y por el aprendizaje. Gracias madre, te mando un beso con todo mi amor. Mi amigo José M. Díaz, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, él y su esposa Elena nos escuchan, nos ven aquí en las transmisiones y son compañeros del grupo Samadhi también a la distancia. Dice, buenas noches padrinos, gracias por compartir, saludos y abrazos. Gracias mi querido Pepe, saludos hasta Oklahoma. Alicia Silva dice, excelente noche, qué gusto escucharle, un fuerte abrazo. Gracias Alicia, también te mando un abrazo, gracias por la compañía. Lucero García, la otra güereja del grupo Samadhi, dice, buenas noches Ale, ya lista para aprender algo nuevo hoy.
saludos y gracias por compartir tu conocimiento y tiempo. Gracias, Güereja, saludos y nos vemos aquí en el grupo. Raimundo Cortés, querido amigo también, hermano de mi amigo el Peters, dice: buenas noches Alex y a todos en cabina, presente para un aprendizaje más. Gracias Ray, tuve el gusto de saludarlo por aquí el sábado. Saludos a tu familia Ray, un abrazo también para todos ustedes. Ana Obando dice: hola, buenas noches Alex, Charlie y a todo el equipo de la cabina, saludos para todos. Gracias por compartir su sabiduría, Dios los bendiga. Gracias Ana Obando, como siempre nos acompaña en las transmisiones desde hace ya mucho tiempo. Gracias Ana, un abrazo. Jovas DiCaprio dice: Jovas presente, gracias Jovas, un saludo y un abrazo. Celeste Morales, mi querida amiga Celeste Morales, un fuerte abrazo para todos en cabina. Buen regreso a casa, gracias Celeste. Igualmente un abrazo para ti. Nuestra querida amiga Florecita Becerril, también compañera y amiga del grupo Samadhi, dice: buena noche Ale y a todos en cabina, aquí lista para escuchar, gracias y bendiciones. Gracias Florecita, un abrazo y nos vemos mañana aquí en el grupo Samadhi. Roselena Torres dice: exacto, no todo acto sexual es genital y en ocasiones es muy difícil de explicar. Así es, y lo vuelvo a decir, me atrevo a decirlo, sobre todo porque hay una base de represión a nivel social y cultural. Y también obviamente tiene mucho que ver con la resistencia que cada ser humano tiene muchas veces. Esa es la realidad. Decía, por lo menos le acuñan esta frase al doctor Albert Einstein, una de las, se le concibe, muchos lo conciben como la mente del siglo XX. Comparto el punto de vista, sobre todo un hombre sumamente espiritual, o sea, con una inteligencia emocional y espiritual impresionante. El doctor Albert Einstein, decía él, muchas veces es más fácil romper un átomo que una creencia. De verdad, o sea, la creencia, y en este caso sobre todo la creencia limitante, es increíblemente poderosa en la vida del ser humano. Sin embargo, es posible, por supuesto, hacer una modificación. Eso también es una realidad. Gracias Roselena. Meliega Aguilar dice: padrino, siento que culturalmente falta verdadera educación sexual para no transferir complejos propios a nuestros hijos. Y romper cadenas, bendiciones. Totalmente de acuerdo, Meliagui. Sin embargo, precisamente el estar en el trabajo constante, el estar en lo que es el proyecto personal, pues precisamente nos permite tener obviamente un cambio de paradigma y una apertura en este sentido. Gracias Meliagui. Roselena Torres dice: el órgano sexual más grande que tenemos es la piel. Totalmente de acuerdo, y me atrevo también a decir que junto con la mente. Nuestra mente obviamente genera emociones, también genera obviamente sensaciones, genera obviamente proyectos. La mente es increíblemente importante dentro de lo que es el plano de la sexualidad humana. Gracias Roselena Torres. Dice mi padrino Humberto Dosal: gusto en saludarte, padrino, qué gusto que andes por aquí. Dice: saludos Alex, Dios los bendiga. Gracias padrino, igualmente a ti y a toda la familia, un abrazo, qué gusto saludarte. Mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández dice: padrinazo, aquí estamos como de costumbre, gracias por todo el conocimiento que nos compartes. Un fuerte abrazo para ti y para toda la comunidad de parte de la familia. Gracias a mi padrino José Arturo Calderón Fernández y familia, gracias, un abrazo hasta León, Guanajuato. Ano Bando dice: el problema es que muchos creen en la sexualidad genital que la emocional, y cómo corregirlo o explicarlo sin que lo tomen a mal. Pues muchas veces es mejor tener un juicio propio sobre algunos aspectos, sobre todo de la sexualidad, sobre todo cuando no hay apertura por parte de algunas personas. Dicen que si quieres levantar ámpula y polémica, hables de sexualidad, de fútbol y de religión. ¿Sí? De verdad. Entonces, a veces es mejor tener un juicio propio, dar mi punto de vista cuando hay apertura. Sin embargo, cada ser humano tiene resistencias muy propias. Pero bueno, hoy hablamos un poquito sobre la sexualidad humana. La próxima sesión vamos a hablar del instinto material y el instinto social. Y como siempre, deseando que tengan la mejor de las noches, que tengan un excelente cierre de mes. Y mañana nos vemos aquí en compañía de César Aguilar y Charlie
Charlie SR contigo mañana en la transmisión de las 7 de la noche y primeramente Dios el viernes. Un servidor en compañía de mi amado hermano Roberto Gutiérrez Jr. estaremos abordando nuevamente el tema de adicciones. Entonces, bueno, pues vámonos, Charlie, despídete de la audiencia, por favor. Vámonos y muchísimas gracias a todos por conectarse a la transmisión. Gracias, Padrino, por el conocimiento, el tiempo, la amistad y por las experiencias también que nos compartes. Gracias a todos por haberse integrado a la transmisión y recordándoles que compartir, reaccionar y comentar ha hecho que esto siga creciendo, y en YouTube el canal, bueno, ahí están todas las transmisiones pasadas. Así es. Suscríbanse, como ¿cómo se llama? La campanita. La campanita, echen la campanita y pues nos vemos primeramente Dios pronto en las próximas transmisiones en el Samadhi y en la Clínica Humanista. Que tengan todos una excelente noche, muchísimas gracias. Gracias a ti, Charlie, como siempre, por el apoyo, por la compañía ya de años, por la amistad sobre todo, por los temas de Al-Anon que estás desarrollando también últimamente, y lo voy a soltar como en un año más o menos, y también mañana nos vemos en la transmisión que tienes junto con César. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Dice Pati Nieto, bendiciones y buen regreso a casa, Alex. Muchas gracias, Pati. Gracias, igualmente que descansen todos ustedes. Los invitamos a las juntas del Grupo Samadhi también. Compartan los programas. El cierre de año, las festividades, para mucha gente son épocas difíciles, sobre todo para los que somos adictos. No nada más a los químicos, también aspectos emocionales. Vamos a seguir trabajando y dicen que mientras más seamos, más seguros nos sentimos. Entonces, muchas gracias a todos. Yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo. Gracias por su compañía, que pasen la mejor de las noches, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Gracias, hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.